te quería preguntar, Rona. Bueno, si puedes, ¿qué edad tienes tú? Yo 53. Bueno, voy a cumplir 54 pasado mañana, el sábado. Oh, chévere. ¿Qué día es el sábado? Primero, primero. 30 de septiembre. 30. ¿Qué signo eres? Libra. Interesa. Yo no sé nada de eso, pero yo lo pregunto. No sé nada de horóscopo, pero siempre lo pregunto. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? ¿Te parece? Dale, chévere. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Quieres mejorar tu desempeño como negociador? ¿Estás preocupado por garantizar los mejores resultados posibles en tus negociaciones? Hemos diseñado el curso La creación de valor en la negociación, en donde encontrarás las herramientas aplicadas y cómo te puedes beneficiar con el uso de esas herramientas en los resultados finales de tus procesos de negociación. Encontrarás también las mejores recomendaciones como lecciones aprendidas a lo largo de muchos años de investigación. Mi nombre es Alberto Suárez Ledo. Soy especialista en el área de negociación, habiendo formado durante más de 20 años en toda la región a mucha gente con las mismas inquietudes que tú tienes. Te espero para que participes en el curso La creación de valor en la negociación. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, es un libro de lectura obligada no solo para los venezolanos, sino también para quienes habitamos el continente. Los tentáculos de esta organización mafiosa, que se estima está conformada por unos 5.000 hombres, ha operado desde el centro penitenciario de Tocorón principalmente, sembrando el terror desde Chile hasta Panamá. Con la llamada toma de Tocorón el pasado 20 de septiembre, pareciera estar lejos el desmantelamiento de esta banda, ya que según estudiosos de la materia, más de 1.000 hombres, incluyendo a su líder, se habrían fugado del penal a través de un inmenso túnel de más de 4 kilómetros de largo, horas y o días antes de la acción ejecutada por 11.000 efectivos policiales y militares. Esta obra de la periodista venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela, Rona Risque, nos adentra en la oscuridad del submundo delincuencial y nos narra el inicio y desarrollo de la organización Tren de Aragua y el amplio espectro de delitos que ejecuta en Venezuela y en América Latina. Ella está especializada en temas de violencia, derechos humanos y crimen organizado y ya la tenemos aquí, ya la contactamos. Bienvenida, Ronald, qué bueno tenerte. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a ti. Mira, Rona, la primera pregunta que me vino apenas empecé el libro, no lo he terminado, pero se lo recomiendo a todos porque de verdad es una lectura, bueno, yo no sé si la palabra es fascinante, eh, pero te atrapa. Digo, no es fascinante porque no, es un tema demasiado duro que nos pega mucho, particularmente a los venezolanos, ¿no? Pero es un libro que te atrapa y que no puedes dejar de leerlo y que además te conecta siempre con algo que vivimos, que sabemos que pasó y que ahora entendemos por qué pasó. Pero la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaste tú en hacer esta investigación? Aproximadamente 3 años en lo que fue la investigación específica para el libro. Antes yo he venido trabajando este tema y pues los temas de otras megabandas, grupos armados en Venezuela, haciendo seguimiento periodístico como, bueno, parte de mi trabajo cotidiano. Pero Ujú. en el momento en que empiezo a trabajar el tema ya de cara a escribir el libro es aproximadamente 3 años. Imagínate. Tú me dices que tú habías trabajado el tema de las megabandas, etcétera, etcétera.
pero te habías topado durante la investigación y luego de concluido el libro, tú te habías topado con algo parecido a lo que es el Tren de Aragua, de lo que es Tocorón, lo habías visto, te lo habías imaginado, lo conocías de algún otro país, ¿habías visto algo parecido a esto? O sea, hay cosas que podemos haber visto en otros casos, en otros países, pero algo como esto en general, pues, o sea, que englobara todo, porque hemos visto cosas aisladas, por ejemplo. Se habla mucho de la prisión donde estuvo Pablo Escobar y pues sí, tenía Exacto. particularidades, etcétera. Pero eran como, o sea, cosas como puntuales, no llegaba a estos niveles, ¿no? Luego se habla también, hay una prisión, por ejemplo, hubo una prisión en Guatemala llamada Pavón, la cárcel de Pavón, que por cierto, de alguna manera catapultó, por decirlo así, políticamente al presidente Jean Mattei de Guatemala. O sea, es decir, ese señor se hizo popular en la política a partir de la intervención de esa prisión de Pavón, que tenía también particularidades más o menos parecidas a las de Tocorón, pero obviamente igual, con distancia. Y tengo entendido que en este momento hay cárceles en Ecuador que tienen características similares. Sin embargo, encontrar que la prisión además tenga a un grupo armado que sea el más importante y poderoso, que se ha logrado expandir a varios países, que tiene un portafolio de más de 20 delitos, o sea, que todo eso confluya en una sola cosa, en un solo sitio, que en este caso era Tocorón, pues no lo había visto en realidad antes, por lo Claro, menos en América Latina no. yo leyéndome el libro me acordaba mucho el caso de Pablo Escobar y yo decía, pero bueno, pero Pablo Escobar se dedicaba sobre todo al narcotráfico y al Sí. secuestro para el narcotráfico, o sea, y para extorsionar al gobierno. Pero es que esto que del Tren de Aragua, y quiero que nos los comentes un poco, esa cartera, ese menú de delitos, es impresionante. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando el año pasado, cuando comenzaron a investigarlos en Chile, pues las autoridades chilenas lo definieron casi que de inmediato como un grupo multipropósito, porque Imagínate. tiene una cantidad de delitos o de actividades o de intereses en los que se involucra. Y pues Ujú. en la investigación que yo realicé, identifiqué aproximadamente 20 actividades que pues generan renta para esta organización y van desde, por ejemplo, el contrabando de chatarra, la comercialización de alimentos, hasta pues el tráfico de migrantes, la trata de personas, el narcotráfico, microtráfico de drogas, secuestros, sicariatos, extorsiones, o sea, pueden hacer muchas cosas en realidad y esa es una de las habilidades que les ha permitido expandirse y establecerse y esa es una también de las particularidades por las cuales yo lo identifico el libro o llamo el libro La banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Así es. Mira, una de las cosas que más me llama la atención es que tú haces como un cuadro sinóptico, vamos a decir así, de cómo es el vértice y la base de esta banda criminal, ¿no? Y hablas de que hay, digamos, los más altos son unos que llaman, que son los jefes, diríamos que son los papas, algo Sí, así, ajá, los sí. papas. Y allí hay tres personajes, el niño guerrero, Johan Petrica y Larry Changa. Me acabas de hablar de Chile y quiero que nos comentes qué sabes de Larry Changa, porque uno leyendo el libro se da cuenta que se perdió la identidad, o sea que Larry Changa llegó a Chile, montó una venta de comida rápida, una cosa sencilla, pero después lo comenzaron a perseguir y se perdió dónde está la richanga. No te preocupes si ladra el perro, porque todo el mundo sabe que estamos en sitios donde no es un Ok, estudio. No te ok. preocupes que todo eso lo entendemos. Lo que quiero es que estés tranquila. La richanga, ¿qué sabes de la richanga? ¿Dónde anda? Ese personaje se esfumó. Bueno, no, de Larry Changa no se sabe con precisión dónde está. La última información que hubo de él, de hecho, recientemente, esta semana, salió un reporte un poco, o sea, con algunos detalles en un medio chileno sobre él y sobre toda su trayectoria y las investigaciones que hicieron las autoridades chilenas. Hasta mediados del año pasado estuvo en Chile. Lo que saben las autoridades es que sale de Chile, no saben cómo sale, no saben cuál fue su destino. Otros funcionarios policiales o exfuncionarios policiales venezolanos que están en Estados Unidos han asegurado que la richanga está en Estados Unidos. Pero pues yo no puedo afirmar eso, no tengo manera de probarlo, yo no tengo evidencias que prueben eso. Estoy simplemente comentando las versiones que se manejan de fuentes que he tenido que pues en su momento han sido fuentes pues confiables, ¿no?
Y otra de las cosas que aparece en el libro es que dicen, la persona que creo que es Rosana, un personaje allí, que me imagino que no se llama Rosana, que se debe llamar de Así. otra persona, de otra manera, pero que te cuenta que sí que son esos tres personajes, pero que ella intuye que hay dos o uno por fuera, que intuye que hay uno más poderoso por fuera. Y da a entender, según lo que tú le vas preguntando, que podría ser o Iris Varela, que fue ministra de Prisiones, o que podría ser Tarek El Aissami, eh, que incluso ella cuenta que lo vio allí. Esta es otra de las cosas que me llama la atención, que ella lo vio en dos oportunidades, y en una de esas oportunidades, tú me perdonas si no recuerdo bien, creo que fue en el 2017, y no sé quién dice qué, pero como fue como a pedir ayuda para las protestas que habían en ese año en Venezuela, que terminaron con 100 y pico de muertos y no sé cuántos miles de detenidos, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿eso te lo corroboró otra fuente? ¿No lo lograste corroborar? Cuéntanos. Eso no lo pude corroborar, o sea, esa fue una versión. De hecho, ella no nombra ni siquiera a la persona, simplemente hace una descripción, una persona con tales características y tal, no sé qué. Entonces, bueno, yo traté de averiguar y precisar a quiénes se estaba refiriendo ella, pero no conseguí una confirmación de quiénes eran estas personas a las que ella se refería, y no tengo, o sea, yo por eso lo cuento como una cosa más bien anecdótica, entre comillas, como una versión de una de Sí. mis fuentes que al mismo tiempo era uno de los personajes, porque no tengo una confirmación más allá de eso. Pero lo que sí es cierto es que las protestas del 2017 terminaron a tiros y a plomo, y con lo que nosotros llamábamos colectivos, que ahora entendemos que a lo mejor no eran colectivos, sino que era a lo mejor esta banda del Tren de Aragua. Bueno, en algunas investigaciones periodísticas se ha revelado cómo efectivamente, por ejemplo, los colectivos, ya que es una irregularidad o que fue una irregularidad, participaban en la represión de las protestas. Yo de hecho entrevisté en una ocasión al líder de un colectivo que me lo dijo, o sea, que a ellos los iban a buscar para llevarlos a reprimir las protestas, a controlar las protestas. En ese momento incluso el ministro de Relaciones Interiores era una persona que está ahorita en prisión acá en Venezuela. Entonces, bueno, eso ya, digamos, hay como elementos que muestran, incluso con las ULP también, las denuncias que ya llegamos a recoger algunos periodistas, era, en el No sé. caso de las ULP incluso también se identificó la participación de colectivos en la represión, en estos procedimientos donde ocurrieron una serie grande de presuntas ejecuciones extrajudiciales en sectores populares. Entonces, digamos, esta no es una práctica, no podemos afirmar que haya ocurrido, porque simplemente son testimonios que yo conseguí y que pues están allí atribuidos a las fuentes que puedo entrevistar, pero pues ya vimos cómo con el caso de los colectivos sí hubo un uso irregular, y pues yo sí puedo decir que entrevisté personas que me dijeron eso, pues que los colectivos llegaron a participar en este tipo de acciones, ellos mismos, las mismas gente de colectivos me lo llegó a contar. Entonces, pues diría que bueno, que hay que ver esto con cuidado y pues Claro. El otro de los papás, digamos, es Johan Petrica, que todo el mundo lo ubica en el estado Bolívar, específicamente en las minas. Y hay quienes afirman hoy día que el niño guerrero debe haber huido hacia allá. Tú, no estoy hablando del libro, tu opinión como periodista, ¿tú qué crees? ¿Dónde está el niño guerrero? ¿Estará en Venezuela? ¿Está afuera? Tu olfato, ¿qué te dice? bueno, no, la verdad es que es muy difícil, o sea, no tengo la más mínima idea de dónde puede estar. Obviamente, lo que sí creo es que, y bueno, y el túnel evidencia que lo que sí es muy claro es que debe haber tenido siempre un plan B. Es decir, si llegan a entrar en la prisión, si llegan a desalojar la prisión, si llega a haber algún tipo de incursión de la Fuerza Armada o de las autoridades, pues él tenía que haber desde hace mucho tiempo tenido previsto algún plan B. O sea, Pero cómo se ¿cómo iba a iban a escapar y entrar las para dónde se Fuerzas iba a ir. Armadas si ese era un penal custodiado por la Guardia Nacional que hacía vida con ellos? Si realmente los que mandaban eran ellos, como tú lo cuentas en el libro, estaban armados en moto. O sea, ahí es un Estado dentro del Estado, realmente. Sí, pero igual, o sea, al final no hay tampoco ninguna claridad ni nada que nos permita afirmar que existía un nexo entre el gobierno y este grupo criminal y la prisión. Simplemente, o sea, por ejemplo, estaba la Guardia Nacional y pues uno pudiera presumir que la Guardia Nacional, los que estaban allí,
podían tener algún tipo de vinculación o eran, qué sé yo, eran sobornados, les daban una coima, etcétera, para poder entrar, salir, etcétera. Eso es lo más, digamos, cercano a lo posible que podemos llegar. Lo demás no podemos afirmarlo porque no tenemos cómo afirmarlo. Entonces, obviamente la toma de la prisión tenía que ser como la hizo el Estado, pues, o sea, el gobierno, desde las autoridades del gobierno, y estas personas supongo que estarían preparados para eso, porque por esa razón no estaban allí, ¿no? Claro. Otra de las cosas que llama la atención muchísimo del libro es cómo, y creo que te lo oí en alguna entrevista, cómo Tocorón es un dibujo calcado de lo que es la sociedad en su totalidad. O sea, hay ricos, hay pobres, hay muy ricos, hay abandonados, hay... Yo quiero que nos cuentes un poco eso, Ron. Y eso es muy, o sea, es como muy gráfico el hecho de que de alguna manera eso, o sea, esa cárcel que era una pequeña ciudad, también era un pequeño reflejo de lo que somos como sociedad, con las diferencias sociales, con personas excluidas, con personas con privilegios, con personas que se valen de esos privilegios para seguir teniendo más privilegios y pues para oprimir a los demás. Entonces eso es más o menos un reflejo de lo que somos como sociedad y de muchas otras sociedades también. O sea, la prisión esta terminaba siendo un poco eso. Tú cuentas que había como un edificio, algo así, donde ponían a la gente que estaba enferma y la dejaban morir, o sea, sin ningún tipo de atención. Así Eso me es. parece de una No. crueldad. Bueno, por supuesto, una gente que es delincuente es cruel, ¿no? Pero digamos, como ellos se hacían llamar familia o se hacen llamar familia, ¿no? Según leo en tu libro, y la familia no es desleal. O sea, es terrible que tú a tu familia lo tires en un sitio a que se muera. Sí, ahí lo que prevalecía era un poco el tema de quienes podían tener algún tipo de asistencia médica o enfermedades que pudieran ser curables, pues a estas personas sí recibían asistencia médica, pero las personas que tenían una condición de enfermedades crónicas, como tuberculosis, como el HIV, pues estas personas pues sí eran como colocadas en estas áreas donde pues no recibían al parecer ningún tipo de asistencia médica. Esta versión, de hecho, me costaba y dudé hasta de escribirla, pero fueron varios testimonios que apuntaban hacia esto. Y lo que más me llama la atención es que el niño guerrero se confiesa evangélico. Sí, y pues bueno, es que yo lo que creo es que hay que entender, y a veces es un poco complejo, y yo sé que a la gente le puede resultar hasta chocante, pero todos No, tenemos como... te lo pregunto porque yo conozco evangélicos hermosos. Es No, decir, claro, yo claro, tengo por eso, muchos amigos evangélicos que realmente creen en su fe sí, es que lo que y quiero son todo lo decirte con contrario, esto. ayudan. Sí, pero es que ese es el tema del dilema de las personas y de cómo es difícil este tipo de cosas. O sea, sí, por una parte uno pudiera pensar, bueno, y hace esta cosa terrible, pero por otra parte, para muchos allí, para muchos que salieron de allí, él era una persona que los ayudó, que les salvó la vida, que en algunas ocasiones llegó a perdonar vidas, que llegó o sea, él era visto como una persona también generosa que ayudaba, que ayudaba a las personas que necesitaban recursos para hacerse tratamientos médicos fuera de la prisión, que ayudaba a los que estaban allí, o sea, es como esas dos dimensiones que yo creo que, bueno, todos tenemos, quizás no tan extremas, pero tenemos esas dimensiones de, bueno, lo que a los demás les parece bien y lo que a otros les puede parecer mal y así, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, eso, es una persona que ciertamente, pues, tenía estas vamos a llamarlo virtudes, según descritas por su entorno, pero al mismo tiempo, como tú lo comentas, pues sí, también junto a él ocurrían cosas como estas, o en su hábitat ocurrían cosas como estas. Es que tú sabes que me impresiona que esa confusión que hay con la gente, con los personajes. Y en este momento estamos hablando del niño guerrero, pero podríamos hablar de tantos otros. Tanta gente que decía que Hugo Chávez era una maravilla, pero bueno, si te tenía que meter preso para acallarte lo hacía, si tenía que cerrar un medio de comunicación para que no lo criticaran, la hacía. Siento que hay mucha confusión, ¿no? En las sociedades en general. Y te lo digo porque Sí, además a través de esta joven Rosana,
del papel de la mujer en esta banda terrible, ¿no? Donde creo que es ella la que dice que una vez la castigaron y la castigaron en un cuarto sin comer, haciendo sus necesidades encima, ella misma dice, embarrándose, este, Así y es. estaba enamorada del niño guerrero, o sea, No, no, de otro personaje de uno de los, de su, de del su, entorno, sí. del Ujú. entorno, sí, uno de los altos, pues, digamos. Sí, sí, sí. Y yo decía, pero qué indignidad, ¿no? O sea, llegar a ese extremo. Sabes que para hacer esa parte, y vi no solo con ella, con varios de los personajes que me hablaban, o sea, con esta dualidad, no era fácil, o sea, lo que te digo, a lo que estamos hablando, no es fácil entender eso, procesar eso, no es fácil separar, pero ya va, ¿cómo puede hacer esto si para mí es un monstruo, no sé qué, no, pero es que es un monstruo, pero no necesariamente es un monstruo, también tiene un lado humano, ¿sabes? Todos somos una parte y una parte, ¿no? Quizás. Sí, qué Y chévere, porque ahí, me compró un apartamento y me dio un carro y me trataba, dice ella, me tenía en las... claro. O sea, Pero también hay un tema allí que es un tema psicológico. O sea, yo tuve que reunirme con un amigo psicólogo y contarle sobre los personajes y tratar de que me explicara esa dimensión de los personajes. Y bueno, hay un montón de cosas que no, ni soy la experta para hablarlo en este momento, o sea, no podría como yo explicarlos, pero en ese momento este amigo psicólogo sí me dio unas explicaciones para poder comprender esta dimensión, ¿no? Esta claro. dimensión porque así somos, o sea, somos los seres humanos. ¿Y cómo te Entonces, afectaba a ti, cuando tú oías estas cosas, tú qué sentías? O sea, cómo lo procesabas, de verdad, cuando lo estabas oyendo, antes de que estuviera tu amigo psicólogo? O sea, ¿cómo hacías? no, para mí Explica. era una cosa así que no, yo no lo podía creer. O sea, de hecho, la historia de Rosana fue lo que, bueno, fue una de las cosas que me llevó a escribir el libro. O sea, cuando yo la entrevisto a ella para otro reportaje que estaba haciendo y me cuenta todo eso, yo no, ya va, esto no, o sea, esto no, no, no. Es que yo recuerdo que yo estaba haciendo la entrevista y yo le mandaba los comentarios a otra colega para decirle como que, ya va, pero, o sea, ¿qué es esto? Dime si es que yo estoy Claro. loca o esto que me están diciendo no es una cosa que pues es totalmente, no sé, yo pongo ahí, uso Eso, el pero término dime, distópico, ¿no? eso te debe haber costado, porque yo te voy a decir, yo como periodista he oído cosas terribles y a veces paso mucho tiempo, oye, me afecta, lloro, o sea, en mi soledad, o sea, yo te pregunto, porque que es como muy humano, o sea, y tú como venezolana, cuando tú ves esto, tú decías, tú te hacías preguntas, o sea, ¿en qué nos convertimos, por ejemplo? Mira, sabes que no exactamente porque ya, Mm. Porque tú eh, tienes muchos años en esto, ¿no? exacto, entonces una forma para mí de entender lo que a Venezuela y a nosotros como sociedad ha sido entender este tema de la violencia, el porqué de la violencia, el porqué de los homicidios, las dinámicas de violencia. O sea, yo trato siempre de conectar esto con nosotros como gente, ¿no? Sin que esto signifique, porque eso me parece que es un elemento importante incluso de cara a la migración y a la región, que es que sí, los venezolanos somos violentos y si matamos gente y somos sanguinarios. No, ya va. Todos los países, todas las sociedades somos capaces de generar nuestras propias violencias y de la manera más terrible e inimaginable. O sea, yo le he dicho muchas veces a periodistas peruanos cuando me entrevistan, no, que aquí nunca habíamos visto cosas como esta. Y yo, bueno, ustedes tuvieron a Sendero Luminoso nada más y nada menos, ¿no? Claro, Ejemplo, claro. ¿no? Sin señalar, simplemente es para que veamos hasta dónde podemos llegar en determinados momentos como sociedad. Lo mismo que en el caso colombiano, o sea, en algún momento sigue habiendo algo de violencia en Colombia, sigue habiendo situaciones complejas, sigue habiendo violencia, o sea, pero ha habido momentos, o hubo momentos en la historia Bueno, ha habido colombiana. momentos en que han explotado Exacto, discotecas con 100 personas adentro y las han matado. así es. Y lo mismo en el caso mexicano. Entonces, cuando vamos Claro. viendo, igual en Centroamérica, o sea, todos, no es que nadie me va a traer su violencia, o sea, no fue que la violencia vino importada de Colombia o de no sé qué, no. Lamentablemente, las sociedades son capaces de generar su propia violencia y esta violencia, pues, bueno, puede ser desde lo extremadamente terrible, como lo que estamos viendo con algunos casos, hasta, bueno, cualquier otra forma o manifestación también de violencia, que son muchas las manifestaciones de violencia. Entonces, creo que eso es un elemento que hay que también como tener claro, ¿no? Claro. Yo quiero ir como redondeando y te quería preguntar ¿cuál es tu opinión de esta toma de Tocorón ahora? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la impresión que tú tienes de eso? Yo creo, y la verdad es que estoy cada vez más convencida de eso, de que pues una de las motivaciones es que efectivamente el gobierno está buscando
legitimarse, el gobierno está buscando ser reconocido, ya ha sido reconocido por algunos gobiernos internacionales, el gobierno está buscando dar otra imagen afuera a los países de la región, a Estados Unidos, para buscar el levantamiento de las sanciones, que es un proceso que ya viene, digamos que gestionándose desde hace ya un tiempo. Vimos como, por ejemplo, ya de inmediato, o sea, no había pasado una semana cuando ya hay acuerdos y trabajo en conjunto entre Perú, Chile, Colombia y Venezuela en función de detener a los líderes y a las personas que pertenecen a la organización Tren de Aragua. Entonces, eso no estaba ocurriendo, eso comenzó a ocurrir recientemente. Es decir, hay un interés del gobierno por mostrar que las cosas se están haciendo diferentes, que sí hay un cambio, y pues pareciera que, y esto también lo digo de cara a lo que ha venido haciendo el ministro de Relaciones Interiores, este ministro puntualmente, y es que pareciera que sí hay, según sus acciones, alguna intención de combatir a algunos grupos criminales. Sin embargo, hay que esperar, hay que seguir viendo si esto evoluciona en esa dirección, porque, bueno, lamentablemente las experiencias que hemos tenido previamente es que este tipo de acciones no necesariamente a veces representan una política sostenida, sino que son cosas coyunturales que después pues se quedan allí, ¿no? Que me llama profundamente la atención porque fíjate, son los gobiernos Chile y Colombia de izquierda, amigos de Maduro. ¿Cuál fue el otro que me nombraste? Ecuador. No, Perú y Colombia. Perú. Los tres que están trabajando en alianza en este momento, hasta donde sé, Ahora, son tenemos Colombia. que entender que en Perú hay más de 1 millón de venezolanos que están allí y han habido casos terribles, pero además han pagado todos juntos por pecadores, vamos a decir así, ¿no? Sí. Eso me llama la atención, porque fíjate, mientras tanto, por ejemplo, no sé qué sabes tú de los Estados Unidos, pero las imágenes que vemos en Nueva York, por ejemplo, de motorizados, y hay unas acusaciones que yo no tengo las pruebas, pero hay acusaciones de que el embajador de Venezuela en la ONU podría haber estado financiando algunos de estos motorizados que han hecho desastres en la Gran Manzana. O sea, No, esta información fue descartada como una fake, o sea, como una noticia falsa. Esa ah, información no ha sido, o sea, fue totalmente descartada, o sea, es una noticia falsa pero de que son desechada. venezolanos, en su mayoría son, porque no les oye, los oye la voz No, yo digo la del tema de quién compró sus del motos, embajador. eso no hay ninguna relación, no existe eso. Y sobre el tema de las motos, yo lo que creo es que también hay una situación que es para mí lo más grave de todo esto, y es el hecho de que se esté estigmatizando a los venezolanos, a la migración venezolana. O sea, la migración venezolana no es responsable, ni toda la migración de venezolana es de personas que cometen delitos, ni la migración es responsable de que el grupo esté operando en varios países de la región, ni todo lo contrario. O sea, los migrantes venezolanos son las primeras víctimas de este tipo de organizaciones, y no No, solo no, del Tren de Aragua, en sino de eso todas estamos. las organizaciones criminales que operan en la región en general. Pero fíjate que eso le pasó, por ejemplo, a Colombia también en su época. Colombia, en la época, digamos, más cruenta de la guerrilla, bueno, lo decían los propios políticos, algunos de ellos asesinados decían presentar el pasaporte en una migración daba como angustia, un pasaporte colombiano. Claro, pero tenemos que entender Eso algo. fue, eso gracias a las políticas de algunos presidentes, de muchos presidentes que trabajaron el tema. Bueno, eso se borró, pero ahora nos está pasando a los venezolanos. A donde vamos nos piden una visa. Claro, pero yo creo que hay que entender algo. Estamos viviendo lo que está pasando en Venezuela y yo siento que uno tiene que centrar mucho en dónde está el foco de todo esto. O sea, esta migración, este movimiento, este desplazamiento forzado de venezolanos buscando refugio es producto de toda la situación que se sigue viviendo en el país, que es una emergencia humanitaria compleja De acuerdo, todavía. absolutamente Permanece. claro. Y eso es una cosa que se está dando de una manera como nunca se había dado antes en la región. Es decir, cuando hubo gente de Colombia, que hubo procesos también de migración y salieron muchos colombianos, no llegan ni siquiera a la cuarta parte de la cantidad de gente que ha salido de Venezuela en un periodo tan corto de tiempo, en simultáneo. O sea, yo siento que muchas de estas reacciones, el tema de pedir visa y tal, están más asociadas a medidas tomadas por los gobiernos buscando, entre comillas, protegerse de que les llegue esa cantidad de gente que no van a saber cómo manejar en cuanto a servicios, asistencia médica. Sin embargo, hay que también mirar que este tipo de medidas deben ser revisadas y analizadas con más detenimiento, porque una de las cosas que ha facilitado
el crecimiento de organizaciones como el Tren de Aragua es justamente estas restricciones. O sea, en la medida en que ellos ven que hay unas restricciones, ellos aprovechan porque su habilidad mayor está en la ilegalidad. En la ilegalidad, en las cosas irregulares, en buscar el ilícito para poder ellos aprovecharse de eso. Y pues los migrantes lamentablemente siguen huyendo, siguen buscando refugio y ellos pues buscan la manera de cobrarles para meterlos por caminos irregulares a estos otros países. Hablando de eso, en el libro creo que hay un personaje que se llama Gendry, no recuerdo, Gendry, que termina su periodo de encarcelamiento, cumple su sentencia y le ofrecen inmediatamente trabajo donde él quisiera, en Chile, en Perú, en Colombia. Se le ofrecen precisamente, digamos, los líderes de Tocorón. ¿Y para hacer qué? Para delinquir. Claro, pero hay que entender también otro punto allí, y es Ajá. el punto para mí también, otro punto neurálgico del libro y en general de nuestra sociedad, y es qué hacen los sistemas penitenciarios. O sea, el Tren de Aragua es producto del fracaso del sistema penitenciario venezolano, pero no del sistema penitenciario de los últimos 23 y 24 años, sino de un sistema penitenciario que viene haciendo aguas desde hace más de 40 años, que no funcionaba bien desde hace más de 40 años, que se agudizó, que se agravó en los últimos años, es cierto, pero es un sistema penitenciario que definitivamente había fracasado ya. ¿Y qué Yo pasa creo con que en esto? Venezuela, Rona, discúlpame, yo creo que en Venezuela, en los años de la democracia civil, hubo un esfuerzo gigantesco en el servicio penitenciario. Había una cosa que se llamaba el teatro penitenciario, en el cual su fundadora fue una mujer como Amalia Pérez Díaz, entre otros grandes artistas que iban a entrenar, a enseñar a los presos a hacer arte. Y el teatro penitenciario fue de exportación, fue una copia para América Latina. Pero también hubo, hay tantos presos como por ejemplo el amigo Humberto Prado, que logró, estando preso, graduarse de abogado, estudiar, y hoy en día es el fundador y director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Pero es que hubo muchos presos que pudieron graduarse. Yo no voy a decir que fue perfecto, no, pero cada presidente hizo algo para mejorar el sistema de prisiones venezolano. Esto que hay ahora es una depravación total. Eso no es un sistema de prisiones. Lo que pasa es que ese es el punto. O sea, el sistema de prisiones desde hace más de 20 años igual no funcionaba adecuadamente. O sea, yo recuerdo ir a prisiones venezolanas. Es más, la primera vez que estalló una granada en una prisión venezolana fue en 1997, en la prisión de La Planta. Y podemos recordar también casos como Fue los la quemados primera de La vez, la Planta. única vez, y fue la Exacto. única vez en 40 años, fíjate. Exacto, pero lo que te quiero decir es que sí, efectivamente había un sistema penitenciario que se fue deteriorando y que se termina de colapsar con esto, o sea, con la llegada de estos gobiernos. Eso es así, o sea, de hecho en el libro también está explicado cómo si en algún momento fallaba, pero luego ya de hecho ya como tú dices, pues no se puede hablar de un sistema penitenciario en Venezuela en este momento en realidad, ¿no? Creo que eso es un tema que ciertamente, no solo, bueno, es que no se puede hablar de instituciones en algunos casos, eso también es algo que tenemos que ver, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Este tema de este sujeto Gendry, que por supuesto no se debe llamar así, y te lo uno con el otro jefe, tengo aquí los nombres, Larry Changa. Ellos viajan y poseen pasaporte. Yo no tengo pasaporte, a mí me lo anularon. Yo no mataba a nadie. A mí el régimen no me da un pasaporte venezolano, pero estos delincuentes tienen pasaporte. Pero además les borran, ¿cómo se llama esto? Cuando tú tienes un registro delictivo, antecedentes penales, disculpa, se los borran, no existen. ¿Cómo lo logran? Aquí tiene que haber una conchupancia, una sinergia entre un sector delictivo y un sector del régimen que maneja precisamente estas cosas, ¿no? Bueno, corrupción, corruptos funcionarios, Corrupción. corruptos hay pues en todas partes y en todo el país, y en este país lamentablemente funcionarios corruptos es lo que sobra. Entonces yo creo que bueno, esa es parte del proceso de investigación que deberá ejercer el gobierno ahora, o sea, saber cómo fue que muchas de estas cosas ocurrían.
Ya se dictaron, entiendo que medidas de detención contra el director de la prisión y otros funcionarios que estaban en la prisión. Obviamente entendemos que esos son casi que el nivel más Los bajo. chivos expiatorios. Exactamente, pero definitivamente sí, pues, o sea, yo creo que debería hacerse una investigación que diera hasta, pues, efectivamente cómo fueron muchos de los manejos que allí deben haber ocurrido. Ojo, no tenemos certeza como para afirmar cuáles fueron esos manejos, pero como tú bien lo dices, pues en el caso de esta persona que estaba en Chile, pues entró a Chile de una manera legal, con sus documentos de identidad. ¿Cómo lo hizo? No tenemos idea, yo no tengo idea, eso no lo pude indagar, Pero simplemente viajó en una línea aérea, así es, en un avión normal y corriente con así su es, pasaporte así es, venezolano y entró sí, y no pasó nada. así es. Esto es realmente insólito, ¿no? Y tanto venezolanos que lo paran en las alcabalas y en las migraciones por quítame esta paja, como decimos popularmente. Eh, ¿Qué te dejó, ya terminando, qué te deja el libro y qué crees tú en qué puede contribuir este libro? Eh, yo no sé si en el presente, de verdad, Rona, con mucho dolor lo digo, no sé si puede contribuir en algo en el presente que no sea en las sociedades para entender lo que está pasando, ¿no? Pero no en este régimen. Pero sí pudiera contribuir en otros gobiernos en América Latina, te pregunto, ¿qué sientes tú? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando hacemos periodismo lo hacemos para contar lo que está pasando, porque nos parece que lo que está pasando es algo que es de interés para la sociedad y puede ser útil quizás para las personas que toman decisiones, ¿no? La gente que que gobierna, etcétera. Entonces, bueno, en el caso de este libro, pues un poco para mí era eso, era contar lo que estaba pasando, sobre todo no porque yo solo lo quisiera contar, sino porque además las personas que hablaban conmigo les parecía que eso debía saberse porque habían sido víctimas, porque conocían lo que pasaba y les indignaba, porque les parecía que eso no podía ocurrir, etcétera. E incluso también, pues, es como, sí, como una necesidad de que, bueno, hay que contar esto. Esa es un registro de un momento histórico de nuestro país, histórico digo, de la historia en general, de nuestro Claro, país claro, claro. que debe, para mí, a mi modo de ver, se debe hacer, ¿no? Y el periodismo creo que tiene, entre otras cosas, esa función también. Entonces, un poco para mí, esa es la idea, o sea, contar esto está pasando en Venezuela, esto es así, no solo para los venezolanos, sino en general para la gente que pues, en algún momento va a estudiar qué pasó en Venezuela en un periodo determinado de nuestra historia. Creo que esto es importante. Yo creo que, Nitu, no sé, o sea, uno no está esperando el resultado hoy, mañana, etcétera, no lo sé, en general, pues yo creo que el periodismo no lo Claro, hace, no. pues. Pero sí creo que la medida que tomó el gobierno es una medida importante. Yo creo que sí es un paso importante, es decir, no sé qué va a pasar mañana, tenemos que esperar para entender también por qué se hizo esto, o sea, porque hasta ahora, bueno, pensamos que fue por una cosa o por otra, pero sí creo que es una medida que tiene un peso importante, si queremos verlo desde la perspectiva de, efectivamente, de que, bueno, hay una lucha contra los grupos criminales, etcétera, tiene un peso importante. Hay otro libro en el horno, vas a descansar un tiempo, no sé. No, bueno, sí, hay un libro en el horno. Así, Sí, sí. sobre lo mismo, te pregunto, o Bueno, una no variante. sobre algunos delitos puntuales que ocurren y que tienen que ver con Venezuela y con venezolanos, no necesariamente el Tren de Aragua, sino en general. Mira, sé que Roxana, una de las cosas que te pidió era que no dijeras nada de lo que ella había escrito hasta que saliera del país. ¿Has tenido noticias de si se Sí, fue? ella está fuera de Venezuela, Qué bueno. está fuera. Y el Yandri, no recuerdo, este, le perdiste la pista, ¿te ha llamado alguno, te ha tratado de contactar alguno de estas No, fuentes? no, ninguna persona, ninguna persona. Y hay un punto allí con esta persona también y con varios de ellos, y es otra cosa que también, por eso decía lo del sistema carcelario, yo entiendo lo que tú explicas y pues hay como un balance, pero muchas de estas personas y muchas de las facilidades que tuvo el grupo para expandirse fue el hecho de que cuando una persona sale de la prisión, no solo en Venezuela, sino en cualquier país de América Latina, no tiene oportunidades, no tiene trabajo, no tiene opciones de vida. Y pues este grupo identificó que, mira, salían y no tenían que hacer. Ah, bueno, mira, quieren trabajar con nosotros. Incluso ellos llegaron reclutaron personas o reclutan personas
que no eran de la organización cuando estaban en la prisión, pero que al salir de la prisión, al no conseguir trabajo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, En pues vez de una reinserción social, una reinserción a la delincuencia. así es. O sea, por eso para mí es importante que miremos, y ese sí es una de las cosas con las que muy conscientemente hice el libro también, o sea, que miremos hacia adentro de nuestros sistemas penitenciarios. O sea, que miremos qué pasa en nuestro sistema, como te digo, no solo en Venezuela, en América Latina, vemos lo que pasa en Ecuador, vemos lo que pasa en las prisiones de Brasil, en Centroamérica, creo que tenemos que mirarla. Una última pregunta, tu opinión. Yo cuando leía este libro y veía todo lo que tú contabas del zoológico, la gallera, las discotecas, todo lo que hay dentro de Tocorón, yo pensaba, los presos políticos que están, por ejemplo, en la tumba, a los que no los dejan ver la luz del sol, a los que torturan, les ponen electricidad, se mueren, a los que tiran por el piso 10 para abajo. Qué injusticia, ¿no? O sea, a los delincuentes están en eso, que no creo que sea ningún paraíso, creo que quizás es el purgatorio, la puerta al infierno, pero están ahí. En cambio, estos otros que han luchado por la libertad del país, bueno, los torturan hasta volverlos locos, prácticamente. Ni tú. Incluso Tocorón, eso es, o sea, una prisión, cualquiera que sea, o sea, es un infierno, prisión. es una prisión, exacto. Hasta Tocorón, no, más allá de las cosas que ciertamente había y que pues para uno son insólitas y considera como que, bueno, pero esto es como o sea, estás viviendo aquí en una vida de placer cuando en realidad pues tú deberías tener, no una vida de padecimientos, pero sí una vida modesta con las condiciones normales para vivir, pero sin ningún tipo de Bueno, cosa de cometiste un diversión. error y tienes que pagar un castigo. Exactamente. Entonces, pero aún así, Tocorón es una cosa terrible, era una cosa terrible, o sea, a mí me parece que era una cosa terrible, creo que cualquier prisión lo es. Y aparte de eso, yo creo que hay otra cosa que es una cosa que creo que Pero debe no quedar. los torturaban. No, bueno, no sabemos, o sea, Bueno, ahí y pasaba podían de salir todo. y entrar, podían salir y entrar. Acuérdate que había esos grupos como clases sociales, ¿no? Que entonces unos tenían unos privilegios, Claro, pero no está bien, todos. pero digamos, los jefes y la mayoría no estaban en cárceles 2x2 bajo tierra sin ver el No, sol. no, y hay otra cosa también, ¿no? Que es el hecho de que yo creo, y eso, o sea, a lo mejor no sé, o sea, yo creo que también nosotros, como periodistas, como sociedad, tenemos, y yo sé que lo hemos hecho y que pasan tantas cosas que algunas se nos van, pero tenemos que hacer seguimiento, o sea, tenemos que hacer seguir siendo muy rigurosos, seguir haciendo seguimiento, seguir haciendo esto que llaman Contraloría Social, o sea, tenemos que seguirlo haciendo, porque, por ejemplo, cuando tú ves este tipo de situaciones, las sentencias de estas personas, y comparas con las sentencias, por ejemplo, creo que se llama Emil Landris, no recuerdo el nombre, cómo se pronuncia, esta chica que fue torturada, que perdió su bebé, etcétera, etcétera, en los calabozos. Bueno, cuando tú ves que fue sentenciada a 30 años de prisión, y cuando tú revisas las sentencias de muchos que han cometido delitos realmente, o sea, impresionantes, y no llegan ni siquiera a 29 ni a 20 Bueno, años de prisión. imagínate tú Entonces, que ya dicen lo que el que, niño Guerrero cumplió la pena, que no sí, estaba ahí porque cumplió la pena, y hay quienes dicen que no la ha cumplido. no, sí la cumplió, sí la cumplió. O sea, con base a las leyes venezolanas y a la pena que le pusieron. Y ahí al punto, y ese es al punto al que 17 iba. años, ¿no? Sí, y ese es al punto al que iba. O sea, ¿qué hicimos cuando, o sea, yo creo que son tantas cosas que en Sí. el momento en que eso pasó, hubo una apelación, pero eso fue quedando así, o sea, todo va quedando, como tú misma decías, y es un poco también lo que muestra el libro. Vamos dejando todo, o sea, todo va quedando así. Y ese va quedando así, es como si normalizáramos las cosas. Y entonces de pronto cuando Fíjate los descubrimos, sindicalistas por protestar, los sindicalistas por protestar 16 años, sí, por eso, cuando nos damos y cuenta, los pero otros por asesinar 17 años. O sea, ¿en qué nos convertimos? Es lo que, sí, a mí sí me preocupa eso. O sea, no hay institución, no hay ley, hay una desproporción entre un castigo y otro. O sea, es terrible. Es un libro de verdad que a mí me remueve, Rona, te lo tengo que confesar. O sea, es un libro que tú dices, oye, y de verdad yo te reconozco el esfuerzo y el tesón, porque no son temas fáciles, son temas muy duros.
de Sí, verdad. son temas muy duros y pues sí, definitivamente lo que te hacen es reflexionar mucho en lo que somos todos, porque además, sí, de verdad, más allá de la situación política que tenemos, yo sí quiero hacer el énfasis en que tenemos que también asumir todos y tener conciencia de lo que somos como sociedad, no culpas, sino Mm. conciencia de lo que somos, de lo que podemos hacer, ni siquiera de lo que hemos hecho, sino de lo que podemos hacer, de lo que Y no de lo hemos que hecho debemos hacer. y de lo que debemos hacer. O sea, creo que es un poco eso, pues todos, y cuando digo todos es todos, y no sin tener que señalar este hizo este, porque cuando vamos viendo eso que te decía, sí, ajá, pero se dieron 16 años o 17, pero nadie dijo nada, no pasó nada, todos nos quedamos callados, no intencionalmente, ni siquiera nos enteramos. ¿Por qué no nos enteramos? Porque, ¿sabes? Claro. Ir volviendo a vivir como una sociedad que realmente está más viva, o sea, como más... Es verdad, tienes razón, tienes razón. Rona, no te quito más tiempo, yo te agradezco enormemente esta conversación. Yo le recomiendo de nuevo a las personas, por cierto, dónde pueden conseguir el libro. Yo lo tengo en PDF, pero ya yo lo mandé a comprar para que sepas, ¿no? El Este, libro se consigue en Amazon, si está fuera de Venezuela, en Estados Unidos, por ejemplo, se consigue en Amazon. El libro está con Editorial Planeta en Colombia, Perú, Ecuador y Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Panamá. Y en Venezuela con Editorial Dávar. qué Sí, bueno, qué bueno. sí. Y con Editorial Dávar en Venezuela y también en el interior de Venezuela, donde prácticamente pues no hay muchas librerías, pues si los solicitan por las redes sociales a Editorial Dávar, ellos se los envían también. Buenísimo. Yo creo que es de verdad es de obligatoria lectura. Vamos a estar esperando el próximo, ¿sí? Y de Gracias, Mar. verdad agradecida a la orden siempre contigo y bueno, espero que de verdad todos los venezolanos concienticen lo que tú has querido mostrarnos en este libro. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Hasta la próxima, amigo. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.